Lo que ocurra en el Congreso puede definir el futuro del Acuerdo de Escazú, el único instrumento creado hasta ahora para la protección de líderes y lideresas ambientales en Colombia y en la región. Si no se aprueba, dicen los expertos, Colombia perdería la oportunidad de prevenir y disminuir la creciente ola de conflictos ambientales, trabajar en la defensa de los derechos ambientales, pero sobre todo demostrar un compromiso real de esa protección de sus líderes. Aunque el presidente Iván Duque radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia ante el Congreso en julio de 2020, este año, y ha reiterado su apoyo en múltiples ocasiones, lo cierto es que aún falta el proceso de debates en el Congreso y el aval de la Corte Constitucional para su ratificación. Pues bien, para ampliar este tema, hacemos contacto con Vanessa Torres. Ella es subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad y miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia. Es el primer tratado en América Latina, reiteramos, y una oportunidad de oro justamente para minimizar esos conflictos y proteger a los defensores. Pero ya vamos a entrar en detalle con nuestra invitada. Primero que todo, quiero darle la bienvenida, saludarla. Vanessa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio para conversar sobre el Acuerdo de Escazú. Comencemos entrando un poco en contexto, lo que significa este Acuerdo de Escazú. ¿Qué es? Bueno, el Acuerdo de Escazú, como tú lo mencionas, es el primer tratado regional que promueve la democracia ambiental a través del fortalecimiento de 3 derechos fundamentales que de hecho están consagrados en nuestra Constitución política. Estos derechos son el derecho al acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Adicionalmente, es importante mencionar que este acuerdo crea un nuevo pilar de la democracia ambiental, el cual es la protección efectiva de los defensores y defensoras ambientales. ¿Y por qué es importante que Colombia lo ratifique? Bueno, precisamente el acuerdo se consolida como una necesidad reconocida por los países de América Latina y el Caribe de crear un instrumento que enfrente y disminuya los conflictos socioambientales que se vienen generando en la región. Y es precisamente en este contexto que te puedo dar 4 razones claves de por qué se debe ratificar el Acuerdo de Escazú. En primer lugar, en Colombia, defender el ambiente se ha convertido en una sentencia de muerte. Es importante recordar que actualmente en Colombia es el país con mayor número de asesinatos de defensores y defensoras ambientales. De acuerdo con el último informe de Global Witness, durante el año 2019 fueron asesinados 64 defensores ambientales. El Acuerdo de Escazú incorpora a nuestro marco normativo la obligación de proteger de manera efectiva de quienes defienden nuestras áreas protegidas, nuestros parques naturales, nuestros territorios colectivos. Precisamente es en el artículo 9 donde se define esta protección, estableciendo lineamientos para que los estados tomen medidas adecuadas para garantizar esta protección, evitar amenazas y cualquier tipo de riesgos frente a la vida de estas personas en los territorios. En segundo lugar, es importante recordar que aumentan día a día en Colombia los conflictos socioambientales. Actualmente Colombia ocupa el segundo lugar a nivel de América Latina y el Caribe como país con mayor cantidad de conflictos socioambientales vigentes. Tenemos 129 conflictos en todo el país que de hecho se dan por la implementación de megaproyectos de desarrollo, proyectos de minería, petróleo, infraestructura y energía. Entonces, sin duda, con el Acuerdo de Escazú entramos a reforzar 2 de los derechos por los cuales se han aumentado estos conflictos. El acceso a la información, por ejemplo, es muy difícil para la ciudadanía y para la gente del común acceder a información técnica en materia ambiental. Acceder a un expediente de manera virtual o física es casi imposible. Y participar en espacios de diálogo en materia ambiental sin esta información, sin duda se hace muy difícil. Entonces es importante recordar el clamor de la ciudadanía que de hecho en las últimas movilizaciones en el país se han hecho sobre el tema, exigiendo una participación ciudadana efectiva en el marco de derechos como el derecho al acceso a la información y a la participación ciudadana. Y finalmente, en materia de justicia ambiental, es importante recordar que en Colombia necesitamos reforzar el conocimiento de los jueces en materia ambiental. En los últimos años han aumentado el número de procesos por temas ambientales, denuncias, demandas, acciones populares por este tipo de vulneración de derechos. Con el Acuerdo de Escazú, lo que se busca es fortalecer a los jueces en materia ambiental para que puedan enfrentar desafíos tan graves en Colombia como el aumento de la deforestación en la Amazonía colombiana. Bueno, Vanessa, ¿qué se necesita para que entonces entre a regir? ¿Cuál es ese proceso? Expliquemos un poco lo que falta. Ya habíamos dicho que el presidente pues manifestó su interés, que faltan algunos debates, pero entremos un poco en detalle para que nuestros televidentes entiendan a qué tanto estamos de lograrlo.
Bueno, estamos a muy poco de lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú. Precisamente hoy se iba a dar el primer debate donde los congresistas iban a discutir la viabilidad de este proyecto de ley. Entonces, sin duda, desafortunadamente, este debate y esta sesión de hoy en el Congreso fue aplazada. Nuestra solicitud como sociedad civil y como ciudadanía es un llamado al Congreso de la República a definir fechas exactas para los debates que se deben dar en torno al proyecto. Una cosa aquí muy importante que hay que recordar es que sí, efectivamente el presidente de la República presentó, el gobierno nacional presenta este proyecto de ley con mensaje de urgencia. Se presenta con mensaje de urgencia porque se entiende como un proyecto clave y necesario y urgente para el país. Entonces, el Congreso no puede dejar de escuchar el llamado del gobierno, por un lado, y en segundo lugar, no podemos desconocer el llamado urgente de parte de la ciudadanía que por redes sociales o a través de las marchas que se han dado desde el año pasado han exigido al gobierno la ratificación del Acuerdo de Escazú. Entonces, ¿qué pedimos ahora? Fechas definitivas para los 3 debates que deben darse y, por supuesto, y creo que esto es súper clave, una discusión en el marco de argumentos sólidos sobre el contenido del Acuerdo de Escazú que nos permita, por supuesto, una votación a favor del acuerdo y a favor de la vida. ¿De que estaba programado para hoy, les han dicho algo? No, nosotros no tenemos ninguna información. De hecho, qué bueno que tengamos esta oportunidad de recordarle a los congresistas que la ciudadanía está esperando. Los ojos de Colombia están puestos en ustedes, esperando el debate a favor del Acuerdo de Escazú. Bueno, también hay otra visión, otro punto de vista, Vanessa, y son los argumentos en contra. ¿Cuáles son? Y esos mitos que también se han dado a conocer alrededor de este. Bueno, hay diferentes mitos que se han dado en torno al Acuerdo de Escazú y aquí es importante recordar que hemos tenido 2 audiencias públicas que se celebraron en el mes de septiembre, una impulsada por el Senado y otra impulsada por la Cámara, donde precisamente ciudadanía, sociedad civil, academia, comunidades, instituciones del gobierno como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Minas, hemos manifestado nuestra postura a favor del Acuerdo de Escazú. Por otro lado, algunos gremios han manifestado su postura en contra. Y de los principales argumentos me gustaría comentarte algunos y explicando por qué no son ciertos. Y de hecho nosotros como sociedad civil lo hemos llamado los mitos en torno al Acuerdo de Escazú porque son falsos. El primero de ellos es, por ejemplo, que con el Acuerdo de Escazú se está buscando una imposición por parte de organizaciones internacionales y nacionales. Y es importante recordar que durante todo el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que inició en el año 2014, pero que Colombia lideró incluso desde antes de que iniciara la negociación, impulsando la creación del Acuerdo de Escazú en el año 2013, participaron todos los países y gobiernos de América Latina y el Caribe. Y adicionalmente participaron más de 800 personas y organizaciones de la sociedad civil, academia, comunidades, sector privado también participó durante este proceso de negociación. Entonces, con esto se explica un poco por qué decir que es una imposición de organizaciones internacionales es falso, porque de hecho el gobierno de Colombia participó activamente en este proceso. Otro de los mitos que creo que es importante resolver es que con el Acuerdo de Escazú le quitaríamos, el gobierno o el país perdería soberanía. Aquí es importante mencionar que el Acuerdo de Escazú reconoce en su articulado la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales y adicionalmente respeta la implementación del acuerdo con base en la propia legislación de cada país. El acuerdo no va a ir a reemplazar ni va a ir a respetar la normativa nacional que existe en Colombia en materia ambiental. Lo que entra es a reforzar y analizar cómo podemos mejorar y fortalecer la normativa existente. Entonces, con esto se desmiente este mito de que se afectaría la soberanía en Colombia. En tercer lugar, también se manifiesta que solo países pequeños han ratificado el Acuerdo de Escazú. Yo creo que este es un argumento un poco complejo, porque aquí debemos recordar que este es una figura, un acuerdo, un tratado internacional innovador. Es la nueva discusión en la región sobre medio ambiente y Colombia no puede quedarse por fuera de esta discusión. Adicional a esto, podemos recordar que países como Ecuador, Bolivia, recientemente Argentina, ratificaron el Acuerdo de Escazú. Entonces, sin duda, países, digamos que grandes y con, desafíos económicos, tanto como lo tiene Colombia, están participando en esta discusión y sin duda Colombia no puede quedarse por fuera.
Otro ¿Y de de los qué mitos manera, que Vanessa? Sí, quería preguntarte como de qué manera entonces la ciudadanía, porque entiendo que también ha sido protagonista en ese apoyo, en ese respaldo, ¿de qué manera se ha organizado para respaldar el que se lleve a cabo este acuerdo, se formalice? Bueno, yo digamos que aquí aprovecho para agradecer a toda la ciudadanía que se ha puesto la camiseta en favor del Acuerdo de Escazú. Es importante recordar que el Acuerdo de Escazú no es un instrumento que está ya lejano o que no nos afecta como ciudadanos, es la oportunidad que tenemos para garantizar la vida de los defensores y defensoras ambientales y para fortalecer los procesos participativos en Colombia. Entonces, lo primero es un agradecimiento a quienes se han unido a esta campaña. Recordemos que por redes sociales estamos impulsando el hashtag Escazú Ahora Colombia y hemos impulsado una campaña muy fuerte por redes sociales. Es importante recordar que el llamado a ratificar el Acuerdo de Escazú surge como una de las peticiones principales durante el paro nacional del año pasado. Entonces, digamos que esto es un clamor nacional, es un clamor ciudadano. Y el llamado ahora es, por supuesto, a seguir activos, a no perder un poco el foco en seguir solicitándole al Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú, a recordarle que los ojos del país están puestos en ellos en favor de la vida, y también al gobierno nacional, que recuerde que el presidente Duque asumió un compromiso directo con la ciudadanía para ratificar el Acuerdo de Escazú. Pues Vanessa, estamos muy atentos a ese proceso de ratificación, al inicio de esos 3 debates que nos explicas se necesitan para que se ratifique el acuerdo. Y bueno, esperamos entonces que nos traigas más noticias al respecto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.